que nuestra sociedad está cambiando a una velocidad vertiginosa, a mí me lo demuestra, que los medios que están en manos de la gente que tiene el statu quo a su favor, están empeñados en que parezca real y en contarnos, en hacernos una relectura permanente de todo lo que sucede, ocultarnos unas cosas que suceden y ponernos el foco en algunas que prácticamente no suceden. Entonces, bueno, yo creo que la reforma, con la debilidad que tiene de fondo el poder, no creo que cuando vayan a decirlo nos la vayamos a creer. Y desde luego, hoy parece que no podemos hacer un proceso constituyente, pero es que este hoy está cambiando muy deprisa. En 2 legislaturas, esto va a ser un festival. Uf, 2 legislaturas es mucho tiempo. Sí, sí. El compañero... ¿No? No, un rato que intervenir, perdona. A ver, a mí me parece muy interesante, y yo sí que se ha dado en la primera intervención. Yo soy muy optimista y estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero, porque si tú entras ahora en el CIS, en el Centro de Investigaciones Sociológicas, por primera vez en España la abstención supera el voto, ¿no? En España siempre se nos ha dicho que hay que votar porque si no es un demócrata y tal, no sé cuánto. Se ha censurado el derecho al no votante, a la persona que considera que el Estado en el que vive, la forma de Estado, ya no la forma de gobierno, que es una diferencia que a raíz del 15M la gente ha empezado a conocer, la diferencia entre forma de Estado y forma de gobierno, pues es algo que a la mayoría de la gente le disconforma. Y yo pienso, y es una pregunta que tengo para los dos ponentes, que es, yo pienso que hay que empezar, antes de abrir un periodo de debate sobre la Constitución, por definir qué es la Constitución o dónde vivimos. Yo antes he dicho, la Constitución no es democrática porque no hay división de poder. Bueno, voy a dar el segundo dato, que es porque no es representativa. Es decir, en España 5 personas, 6 personas, ya no porque esté el labio de Franco en la portada, o porque venga del franquismo, o porque el rey se ha puesto por Franco, sino simplemente porque hoy en día, a nivel formal, en lo que vivimos, es una oligarquía o oligocracia, no es una democracia. No es que sea una cosa más o menos democrática como es un gris más, sino que definiéndolo formalmente, lo que hay hoy en día es una oligarquía. ¿Por qué? Porque no hay libertad política, porque no hay libertad de pensamiento, porque los diputados son empleados a sueldo de los partidos. Y esto es una realidad que los ciudadanos tienen que empezar a conocer y que la responsabilidad es por parte de los juristas y constitucionalistas, que tienen que empezar por las redes sociales, porque evidentemente los canales de televisión son un cuarto poder que forma parte del entramado oligárquico en el cual vivimos hoy en día, y es esta responsabilidad que tienen que decir, no, perdón, ustedes no viven en una democracia como nos han dicho en la escuela, viven en una oligarquía, porque ustedes no saben a quién están votando. Yo creo que sí que se está produciendo un cambio social a nivel muy primario y con mucho desconocimiento, y ahora lo que hay que intentar hacer es intentar que haya una hegemonía cultural, que la gente empiece a conocer por qué está descontenta, y esto llevarlo a un planteamiento pacífico de cambio político y de cambio de modelo de Estado a través de deslegitimar el poder, y eso solo se produce de una manera, que es vaciando las urnas y llenando las calles. Si se consigue que la gente deje de pensar en si soy comunista, si la Constitución es justa o no, y haces que el poder que hay hoy en día se deslegitime por sus propias cifras y sea palpable el malestar social, estás forzando un cambio político, y la única manera que tienes de salir de ahí es cambiar la Constitución. Esa es mi manera práctica y no idealista de proponer un cambio sobre el modelo de Estado. Y bueno, esa es un poco la pregunta que tenía para los dos, ¿no? De cómo definirían formalmente, abandonando un poco sus inclinaciones personales o políticas, en qué Estado viven hoy en día. Bueno, a diferencia de lo que te pasa a ti, yo soy muy pesimista. Y también de lo que te pasa a ti, que también eres optimista, yo soy muy pesimista. Y me parece que lo que vamos a ver en España va a ser un proceso. Es decir, yo estoy de acuerdo con Antonio en las deficiencias de la Constitución española, y si yo pudiera cambiaría muchísimas cosas. Lo que pasa es que también estoy de acuerdo con él en que lo que a mí me parezca es irrelevante. Y por eso hablo de una aproximación pragmática, porque a partir de lo que a mí me parece, creo que hay que evaluar lo que hay. Y lo que hay, a mí me incita a ser muy pesimista respecto de las cosas que a mí me apetecerían.
Yo no creo que vayamos a ir a una crisis en 2 legislaturas, aunque 2 legislaturas es mucho tiempo y no se sabe lo que puede pasar. Yo creo que lo que vamos a ir, y probablemente en menos tiempo, es a una reforma constitucional, no estilo 135, porque será un poco más larga y será más ambiciosa, pero estilo 135 en quiénes la van a montar, quiénes la van a proponer, cómo se va a debatir, cómo se va a vender y todo lo demás. Entonces, frente a eso que va a venir, pactado por el PP y por el PSOE, habrá que ver qué se hace. Y entonces, o se lucha contra eso desde una posición más pragmática y de intentar deslegitimar eso, intentar convencer, intentar tal, pues será una nueva batalla perdida. Igual que se perdió la 135, ¿no? La Blitzkrieg del 135, e igual que se han ido perdiendo todas. A lo mejor el punto optimista es que de derrota en derrota llegará un momento en que será tan inmejorable. ¿En qué vivimos? El calificativo me da un poco igual, es decir, los mecanismos de participación democrática que tenemos los ciudadanos españoles son escasos y se limitan a la ratificación ritual de unas élites cuotas que al menos puedes cambiar o aspirar a cambiar. Pero eso es una oligarquía. Que sí, pero por ir a la cosa formal, ¿qué pedirías tú? Si te fijas, hablas de oligarquía contra democracia. No existe la palabra demarquía. ¿Por qué no? ¿Por qué los griegos no llamaban a esto de que la gente demarquía? Yo no he puesto una en contra de la otra. No, ya, pero tú dices, no es una democracia, sino que estaría más mal bien... formada en griego. ¿Cómo? Porque estaría mal formada en griego. No, porque no es lo mismo el kratos, que forma la democracia, que la arqué, ¿no? Que forma oligarquía, jerarquía, anarquía. O sea, lo guay, lo chulo, es el arqué. Es el poder que tiene capacidad de transformación, de mando y de ordenación. El kratos, donde viene democracia, es el poder informe de la masa que no llega a nada y que en sí mismo se agota, muere y es sustituido por una forma... Hay unos libros preciosos de Nicole Legault, que es una historiadora de las instituciones políticas griegas, muy bonitos sobre esto. Es decir, los griegos lo llamaban democracia porque no se lo creían, porque no creían que funcionara, no creían que fuera capaz de establecer unas pautas de convivencia. Ahora no estamos en la antigua Grecia, ¿no? Pero sigue siendo verdad que es extraordinariamente complicado que tener un sistema estable con una efectiva participación constante, democrática, de la gente. Y eso nosotros no lo tenemos y no lo hemos conseguido. Y a lo mejor no lo ha conseguido nadie. Pero no es que no lo haya conseguido nadie, es que nosotros estamos muy lejos de los que tienen más. Por ejemplo, es evidente que en Estados Unidos tienen más que nosotros, ¿no? Pero mira lo mal que funciona Estados Unidos y lo mucho que criticamos sus derivas presidencialistas, el Tea Party, esos populismos horribles. Ojo, que aquí cuando hay manifestaciones populares directamente centralizadas con lo que quiere la gente, ¿cómo las llamamos? Populismos peligrosos. El Frente Nacional francés es un populismo peligroso. El movimiento 5 Stelle de Beppe Grillo, populismo peligroso. Y ahora cuando empiecen a aparecer, pues ya han empezado a aparecer aquí, movimientos de base democrática evidente en España, que no nos gustan, los vamos a llamar también populismos peligrosos. Es decir, que es muy difícil. Entonces, a mí, yo personalmente, muy insatisfecho con mis pocas posibilidades de participación democrática. Pero lo que me preocupa no es eso. Lo que me preocupa es cómo poder mejorarla poco a poco. Y si es verdaderamente posible. Y en ese sentido soy muy pesimista. Pero una cosa, tan difícil, es una frase simplemente, devolver los partidos y los sindicatos a la sociedad civil democrática. Pero es que los partidos los votamos nosotros, que no están ahí, que tú puedes montar un partido político mañana. Es decir, ahora tenemos una situación de caos, inestabilidad tal, ¿y qué es lo que está surgiendo? Analicemos lo que está surgiendo. Tenemos a dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, que quiero decir que sí, son el PP, PSOE, sí, lo mismo. Vale, estamos de acuerdo. ¿Qué tenemos? Tenemos a una Izquierda Unida que en una situación idílica para que cualquier persona, cualquier liderazgo alternativo desde la izquierda que tuviera una mínima capacidad de liderazgo y de proyección social, estaría amenazando al Partido Socialista como Syriza se ha cargado al PASOK. ¿Y aquí? Nada.
y luego aparece una especie de liderazgo populista alternativo de tertulianos de izquierdas, ¿no? Que ya veremos si tiene recorrido o no. Y por el otro lado está UPyD para quitar votos al PP-PSOE también, más al PP probablemente a estas alturas que al PSOE, a partir de históricos de la política que llevan toda la vida viviendo la política, que dicen que son la renovación, y luego ahora tenemos partidos directamente de matriz casi ultraderechista, ¿no? que han surgido porque están enfadados con el PP, porque nos enseñan que el PP es blando con el terrorismo, y porque se baja los pantalones respetando lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y eso es lo que va a nutrir de votos a esta cosa que se llama Vox. Eso es lo que hay. Es que este es el país, aquí y ahora que tenemos. Es tu descripción de lo que hay. Yo un dato objetivo, que es que hay más abstención que votantes a todos sus partidos, que a mí me da igual UPyD, que quieren sea, porque todos forman parte de la oligocracia, es que me da igual. Estoy hablando de forma de Estado, no de forma de gobierno. No tiene nada que ver una cosa con la otra. A mí me gustaría saber esos populismos que no nos gustan, ¿quiénes somos nos? Ah, bueno. No sé, digo, pues me gustaría saber, porque si estoy incluido en ese nos, pues igual tendría que preguntárseme si me gustan o no me gustan, cuáles sí, cuáles no. Ahora, la explicación de las palabras griegas, vamos a explicar, no tiene ni pie ni cabeza, porque igual que hay democracia, hay aristocracia, que es lo que propone Aristóteles, y hace igualmente con cracia que democracia. O sea que aristocracia propone como un sistema de gobierno uno en el que no creía y para burlarse de él. Esa es la aplicación. Yo ya te digo, o sea... O puede decir misa en arameo, pero democracia y aristocracia, los dos están construidos sobre cracia y no se puede descalificar democracia porque lleva cracia y defender aristocracia con la misma Pero el cracia. nombre de aristocracia no lo pone Aristóteles, se pone posteriormente, es una construcción posterior. No lo pone Aristóteles. A partir de que nosotros... Aristocracia es Por eso los es que- mejores. Si ahora decimos que aristocracia no está en la política de Aristóteles, apaga y vámonos. Aristóteles, vamos, hay que decir estas cosas básicas, que diferencia entre democracia y su forma corrupta oligarquía, entre aristocracia y su forma corrupta oligarquía, y entre monarquía y su forma corrupta tiranía. Eso es de Platón, ¿no? Bueno, está bien, hemos discutado sobre el La República Muy de bien. Platón. Sí. Yo creo que quería hacer dos observaciones. Bueno, una es sobre el problema de dar nombres así muy radicales, es que luego tienes que ir proveyéndote de más palabras para definir otras cosas. Es decir, yo no tengo ningún problema en decir que el sistema español es una oligarquía, pero luego nos hacen falta palabras para describir. Entonces, por ejemplo, Marruecos, ¿qué es? O lo que quiero decir es que hay que tener un catálogo de palabras para irlas definiendo, porque si no, al final terminas mezclando situaciones de extrema falta de democraticidad con situaciones de relativa falta de democraticidad. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, por tanto, hay que definir un poco los conceptos para aclararlos. Es verdad que aquí hay un juego también político del valor social que se le dan a las palabras, ¿no? Y luego quería hacer dos pequeñas observaciones. Una sobre lo que decía antes el profesor de los 40 millones españoles o 44. Claro, a lo mejor una parte del problema es que no tienen que entrar los 44 millones en el proceso constituyente y hay que abrir varios, con lo cual a lo mejor no serían 44 y serían menos, y todo eso es una parte del problema que late aquí, sobre cuáles son los niveles de posible acuerdo, ¿no? Por tanto, a lo mejor es que hay que hacer menos y hay que hacerlo de otra manera. Y luego, sobre la cuestión del deterioro económico, sí quería decir una cosa que es un poco una obviedad, pero que a veces se pasa por alto, ¿no? La cuestión esta de cuánto se tiene que deteriorar la situación para que haya un estallido social. Creo que en las sociedades complejas y contemporáneas como las nuestras, no es el deterioro, sino la percepción del deterioro. Y es esta separación la que permite explicar muchas cosas, ¿no? Es decir, no es el deterioro de la clase política, sino la percepción del deterioro de la clase política. No es el deterioro económico, sino la percepción del deterioro económico. Porque tenemos ejemplos, por ejemplo en Latinoamérica, de deterioro económico por goteo, donde durante larguísimos años se pasó de situaciones, vamos a decir, primermundistas, Uruguay, Argentina, etc., y por goteo se fue cayendo al tercermundismo y, sin embargo, nunca se rompió hasta que se rompió, es decir, hasta que llegó un momento en que se rompió. Quiero decir que no hay una correlación, es decir, no es que te bajen el 5% te parece bien y te bajan el 30% y te parece mal, no, a lo mejor te bajan el 5% y te parece fatal y te bajan el 30% y te parece... Es en las sociedades, digamos, donde hay tanta dimensión simbólica del lenguaje, es muy difícil prever lo que va a pasar, ¿no? Nuevamente, sobre las improbabilidades, hombre, pues en el año 31 de aquí de España tampoco parecía muy probable a simple vista que se proclamara la República, ¿no? Es decir que
Y lo digo esto en el sentido que dice el compañero, que es difícil, ¿no? Yo creo que esos juicios así son un poco como de adivino, ¿no? Si va a ser mañana o dentro de 6 meses o dentro de un año, y es más bien ir pulsando, ¿no?, la situación, porque es difícil saber cómo van a evolucionar. Vos decías que no hay una situación de crack. Yo, con las cosas, por ejemplo, de paro, de pobreza, la deuda pública y los condicionamientos, por ejemplo, que hace la llamada troika, ¿no? Me parece que es un momento de crack, sinceramente. Por más que, bueno, lo han dicho aquí, los medios de comunicación no lo digan y no lo percibamos así. Creo que hay una gran insatisfacción en la base, digamos, desde la gente, porque la gente sí, ya no hay una percepción, creo que hay una real conciencia de la condición de empobrecimiento y de la condición de condicionalidad que están poniendo desde fuera otros a vivir de esta manera. Por lo tanto, creo que sí hay una gran insatisfacción. Lo que creo es que esa insatisfacción no es aún más inducida y no hay salidas visibles para la gente desde lo que se le presenta. Eso sí lo creo. Es decir, está el Partido Popular, está el Partido Socialista, está Izquierda Unida, que, bueno, tampoco induce a la idea de un proceso constituyente, ¿no? Podríamos decir que algún partido mayor, digamos, más numeroso desde la izquierda podría inducir esa idea, porque a la gente sí lo que le está pasando es que ante esta gravedad se encuentra con las limitaciones de la misma Constitución. Por ejemplo, habla del derecho a la educación y cuando va al artículo 27 ve que el derecho a la educación es muy laxo, muy flexible y que ese derecho, bueno, puede estar garantizado por quien quiera venir a invertir, por ejemplo, en educación y a llevar adelante un colegio privado o un colegio concertado. Es decir, eso es laxo. La gente se está encontrando con ese límite y con ese techo. Por lo tanto, la idea de que el mismo texto constitucional no responde a las necesidades de la gente en función de este empobrecimiento y de esta condicionalidad, sí está llegando. Lo que creo que no somos capaces, o no se es capaz, quienes puedan hacerlo, de llegar a la gente a contestar todo esto. Es decir, creo que hay una falta de respuesta, que a lo mejor se abren espacios, vos decías recién, de populismo, de tertulianos. Bueno, yo, a ver, creo que los espacios se tienen que abrir y se tiene que dar esa posibilidad. Yo, hablar de populismo, yo hablo de si Vox, o por ejemplo Podemos, que es una nueva formación, es el espacio de toda esa gente, me parece fantástico que se abra. Que sean populismos me parece, digamos, demasiado peyorativo y no me atrevería a hablar en esos términos. Creo que la posibilidad es hablar desde ahí, porque creo que el escenario de crack está. Lo que pasa es que, bueno, no queremos verlo o no se quiere hacer ver, ¿no? Y creo que es la falta digamos, de respuesta que se le está dando a la gente, la falta digamos, de la idea de poner sobre la mesa que esto también es una posibilidad. Nadie lo está poniendo. Y del proceso constituyente se habla relativamente poco, o por lo menos yo escucho poco, si no es en estos ámbitos, en algunos ámbitos más, alguna gente, pero no se está poniendo sobre la mesa. No sé qué pasaría si se le pone sobre la mesa esto a la gente que cada vez se suma más a esa insatisfacción. O sea que no lo veo tan lejano, ni mucho menos, ¿eh? Yo sí que se habla de proceso constituyente, estamos hablando aquí y hay más, seguro que antes lo saben, pero hay varias propuestas por ahí, una que salió del 15M, o no del 15M, del movimiento rodea el Congreso, el 25S, salió una propuesta de movimiento constituyente que a mí me parece un reflejo muy divertido de lo que es esto y a dónde probablemente llegaríamos si se abriera, porque proponían a los constituyentes, ¿no? Es decir, esta cosa que sale del 15M más o menos en una versión todavía más de radicalismo democrático, dice que hay que abrir un proyecto constituyente y lo que hace es designa en una lista a quienes tienen que hacer el borrador de la Constitución. Lista divertidísima por disparatada, porque estaban, no sé, Fernando Onega, por poner un ejemplo, pero tiene la gracia de que alguien que también hacía los discursos del caudillo, pues ahora es el que es... Es decir, que no tenemos una cultura de participación, pero tampoco la tienen estos movimientos. Yo, cuando he dicho yo lo de populismos, lo digo desde la perspectiva de este pesimismo mío, de que lo que hay es eso, y
lo que decía es que me parece criticable que se les califique de populismos, que es como normalmente se les califica, y ves la respuesta tradicional de la intelectualidad española respecto de cosas como lo de, pues eso, Pepe Grillo, y más o menos es eso, populismo, populismo, o el Tea Party, populismo, populismo, populismo. Y son movimientos que sí que tienen una base participativa, a lo que no estamos acostumbrados. Pero vamos, ¿por qué creo y lo veo difícil? Pero a lo mejor tienes tu razón y tenemos un estallido en breve, a lo mejor lo que dice Antonio no se sabe, puede una chispa cambiar todo, pero yo veo que la sociedad española se parece mucho a sociedades como la italiana, la griega, la portuguesa, y si cogemos Grecia y Portugal, que van por delante de nosotros en deterioro económico e intervención exógena extraordinariamente dura para con la gente, en Grecia sigue gobernando un partido conservador, a lo mejor Syriza gana las próximas elecciones. Antes de ayer Syriza decía que quieren seguir en el euro y en la Unión Europea, bueno, lo iban diciendo siempre, pero y en Portugal gobierna también un partido conservador, en estos momentos las encuestas las lidera ampliamente un partido que también quiere seguir en el euro y en la Unión Europea. O sea, que yo no soy adivino ni un experto en predecir cómo es la sociedad española, pero yo soy extraordinariamente pesimista respecto de las posibilidades de un proceso de ruptura. El 15 ha salido en más de una ocasión aquí, es como una especie de, no sé, tema más o menos recurrente, y no comparto mucho el posicionamiento que tienes respecto al mismo, ¿no? Yo creo que el 15M abrió una forma, no sé si nueva, pero desde luego refrescante de hablar la política, que es un lenguaje diferente al que utilizan los partidos políticos y al de los esquemas actuales. Entonces, valorar el 15M desde el lenguaje político, desde los esquemas del sistema en el que nos estamos ahora mismo viviendo, yo creo que no funciona. O sea, medir los éxitos del 15M en función de si han conseguido aprobar o no leyes o han llegado a yo creo que así, desde luego, pero en cambio el 15M sí que ha despertado la conciencia crítica en la mayoría de la población y ha germinado pues una sensibilidad que yo creo que antes no existía. Entonces, no sé, pienso que el 15M de alguna forma también aspira a un cambio sistémico, con lo cual las claves y el discurso desde el que se moviliza poco tiene que ver con los mecanismos de los partidos o con el discurso de político al uso. Y entonces nos estamos moviendo en unos parámetros, yo creo que completamente diferentes. Y, o sea, el futuro, o sea, lo que pueda suceder en política también tendrá que tener nuevos lenguajes, nuevas formas de expresarse en base a unas nuevas sensibilidades. O sea, no, pero creo que estamos estoy agotados todo eso, porque todos los... Pero capacidad real luego de transformación. Pero con eso y con todo, de las cosas que ha sucedido últimamente, que ha germinado y que ha conseguido una no sé, como una empatía popular o una... quizá el 15M sea, y fíjate tú, que se mueve en los parámetros de lo utópico, de lo... Pero yo creo que inaugura, más que un juego de poderes, una anulación de los juegos de poder, o unas, no sé, como unas propuestas que creo que poco tienen que ver con el marco de discusión en el que se mueven los partidos políticos y, en fin, poco más o menos eso. Si me permitís intervenir un segundito, además que yo creo que ya va siendo hora de intentar sacar unas conclusiones, ¿no? Que podemos llegar a unas conclusiones y ponernos de acuerdo en algo. Yo lo que estaba pensando todo el rato es, bueno, desde la última vez que vino Antonio, el año pasado, ¿no? Y hicimos este seminario con el mismo tema, estaba pensando en que habíamos mejorado, en que habíamos empeorado, no sé si había avanzado algo la cosa, ¿no? Y yo creo que al final la pregunta es la misma, ¿no? Pues estamos aquí hablando de si nos gustaría, pues Andrés, yo creo que estaba proponiendo, bueno, sí, yo creo que en el fondo Andrés diría, pues proceso constituyente, pues perfecto, ¿no? Si lo ganásemos, ¿no? Si lo ganásemos las fuerzas emancipadoras. Ahora propone, entiendo, reformas constitucionales por una cuestión más pragmática, de decir, bueno, antes de tener una cosa peor, más vale asegurarnos primero de que podemos
ganar desde las fuerzas más emancipadoras, luego ya veremos. Pero yo imagino que a priori uno no. No, a ver. Es que yo no veo una demanda social para que haya un proceso constituyente. Si tiene que salir desde la base, tiene que ser democrático, lo tendrá que pedir la gente. Y la gente no lo pide. Entonces, como la gente no lo pide, me parece que no tiene sentido. Sí, sin pedirlo a la gente, es decir, en la situación actual, si iniciara uno, yo tendría pavor. Pavor, porque si no lo pide la gente, y se inicia uno, vamos, yo creo que es para ponerse a temblar. Porque entonces lo está iniciando alguien. El problema es que se diga que la reforma es una suerte de sustituto subrogado, porque entonces estás legitimando como bueno el discurso del estatuto. Y por una cuestión de orden, para evitar el tertulianismo que odio, Aristóteles habla de la aristocracia en la política 1293.1 y siguientes. Si queréis podemos dar lectura a los textos, o si no los consultáis. Bueno, pues quería llegar. Yo creo que al final la historia, el problema que tenemos es la pregunta de cómo lo hacemos, ¿no? Estamos más o menos de acuerdo, pero yo creo que lo que hay que ponerse a discutir de forma urgente, en vez de seguir dándole vueltas al asunto del proceso constituyente, es cómo crear un motor de arranque constituyente que nos permita dar lugar a ese proceso constituyente. Y hasta que no tengamos ese debate previo, yo entiendo que el resto es absurdo decir estas cosas, porque también creo que es importante que cada uno desde su punto de vista podamos pensar en nuevos modelos de constitucionalismo democrático, etc. Muy importante, desde luego, lo vayamos luego, ha llegado el momento dado, haber conseguido abrir un proceso constituyente, pero no saber muy bien qué queremos. Hay que empezar a debatirlo desde ya, pero eso es un terreno y el otro terreno es, bueno, pero vamos a ver cómo conseguimos crear un motor de arranque constituyente, una voluntad popular previa que luego se difumine con una voluntad general que nos permita iniciar este camino del que estamos hablando. Entonces yo creo que lo interesante de hablar de proceso constituyente no es tanto el proceso constituyente en sí, sino hablar de poder constituyente, que para mí creo que es la clave del asunto. Lo digo porque lo que a mí estaba pensando es que me iría a casa, como el año pasado me fui un poco desesperanzado, diciendo, sí, estamos de acuerdo, bueno, Andrés propone una serie de cosas, tal, Antonio propone unas cosas diferentes, pero que en el fondo yo creo que si nos pusiéramos luego a hablar tomando una cerveza estaríamos de acuerdo en lo esencial, y estoy completamente seguro. Pero lo que seguiríamos preguntándonos es, bueno ya, pero ¿cómo lo llevamos a cabo, no? Para no acabar siendo tan pesimistas, a lo mejor habría que empezar a ver los avances de este último año, con los retrocesos, si es que ha habido algún avance, y empezar ya a diseñar esa estrategia de activación del poder constituyente, porque a mí lo demás me parece, creo que es un debate que no tiene mucho sentido. Pero al final creo que estamos dando vueltas a lo mismo todo el rato sin llegar a nada en concreto. Creo que el proceso constituyente es hablar del proceso constituyente. Es decir, lo primero que hay que colocar en el ideario colectivo es la posibilidad de romper el techo de cristal en el que estamos, en este caso además no es muy de cristal, sino más bien de hormigón, en el que estamos metidos. Mientras se siga dando por bueno, desde las instancias que tienen todavía una cierta capacidad legitimadora, como supuestos intelectuales, supuestos profesores, supuestos doctores, etc., se sigan dando por buenos esos elementos, pues están contribuyendo a que no penetre en la sociedad esa idea, entre otras, para que, como decía la compañera, pueda ser querida, porque el problema, como en fin, sabemos todos desde Klaus Hofer por lo menos, es que el sistema ejerce una selectividad estratégica tan fuerte que te deja solo 3 o 4 opciones y parece luego que realmente es muy democrático lo que estás haciendo, pero claro, es que ya sacó del sistema todas las otras. Entonces, lo que hay que hacer es abrir y desatascar. Creo que es siempre difícil, se ha avanzado mucho o poco, no sé, se ha avanzado. Es decir, el discurso, que era un discurso totalmente marginal hace 3 años o 4 años, ahora es un discurso que con mejor o peor, bueno, digamos, acierto, se escucha como una alternativa posible, entre otras. Por tanto, ha dejado de estar, digamos, en un mundo como de locos o extraño, o etcétera, ¿no? El primer paso para que no haya servicio militar obligatorio es empezar a hablar de que no haya servicio militar obligatorio. El primer paso para que las mujeres puedan decidir de su propio cuerpo es hablar del cuerpo de las mujeres. Y no, desde luego, hacer, no, yo que soy el ginecólogo, que soy el listo y que soy hombre y que por supuesto voy a decidir lo que es la vida y todo lo demás, intento cerrarle las miras a quienes pueden decidir en este tema como cualquier otro. Ahora, la capacidad de incidencia que se tiene desde el mundo intelectual es pequeña, no hay que, en fin, quiero decir que la desesperanza tiene que ver un poco con el exceso de expectativas. Es decir,
A nosotros nos puede corresponder ofrecer algunas ideas más o menos bien formuladas, de manera que estén a disposición, es lo que hicimos en su momento, intentamos hacer con más o menos éxito en Constitucionalistas por la Democracia. Bueno, tenemos ahí un pequeño sistema que quebró porque ya nos quedamos sin dinero otra vez y nos cerraron la página, etcétera, y todas las desgracias que hay en este país, donde, bueno, la gente de los movimientos sociales preguntaba y nos pedía cosas, nos pedía informes, nos pedía ideas, porque otra cosa nosotros no podemos hacer, más que meter al debate social ciertos posicionamientos, lo tendrán que ser los grupos sociales los que los acepten o no los acepten, etcétera, ¿no? Pero por lo menos no lo demos como imposible y no queramos confundir el oro con la hojalata, es decir que una cosa es casi lo mismo que la otra, ¿no? Es decir, que si no tenemos otra opción, claro, entre una reforma mala y una buena, pues mejor una buena que una mala, y si no nos queda más remedio que nos coloquen ahí, pues tendremos que optar. Pero a mí, por ejemplo... Entonces estás legitimando el sistema de reforma. O sea, según tu planteamiento, estoy lo que tienes que hacer es irte fuera. Exactamente, y te voy a contestar. Déjame que termine Pero la entonces, frase. ahora Déjame hacemos la cambio y ¿qué hacemos? Déjame que termine la frase. A mí me llamaron de La Vanguardia para preguntarme si creía que había que cambiar la Constitución. Por supuesto, ellos querían que yo dijera que sí, porque todos, porque lo querían hacer desde el modo de entonces le dije, a ver, que la Constitución está fatal, ahora que hay que cambiarla con una reforma constitucional, no, porque eso, primero, no la va a cambiar y segundo, va a reformar el sistema. Pero luego, la política es el arte de la realidad. Una vez que has perdido la batalla, tienes que elegir siempre el menos malo y en cada momento tendrás que debatir si una reforma es lo suficientemente buena como para que sus efectos legitimatorios compensen o descompensen lo otro, pues ya tendrás que ver en el momento. Pero mi respuesta en ese momento es, ¿hay que abrir el proceso de reforma? No. Lo mismo que he pretendido decir. Claro, lo que pasa es que eso te condena A a... la democracia. ¿No? Y sus tragedias. No, pero te condena a estar paralizado. Yo no estoy paralizado. No, a estar paralizado desde la perspectiva de el pretender arreglar pequeñas averías, si es posible, o intentar evitar que te creen alguna avería mayor, si es posible, para no participar en esos procesos que en última instancia generan una legitimación de ese modelo constitucional y esperar a que vaya suficientemente mal la cosa como para que el hartazgo sea tal hasta para que se produzca el proceso de sustitución. Como en su momento ser objetor de conciencia me supuso que me quisieran procesar por no ir al servicio militar en lugar de haberme incorporado al servicio militar para meter valores democráticos en el ejército. Bueno, pues yo hice mi opción, que era quedarme en casa y resulta que esa batalla la ganamos. Mira tú por dónde los que nos quedamos en casa. Pues esta puede ser que la ganemos o que la perdamos. Pero efectivamente eso es lo que se gana y lo que se pierde con los diferentes niveles de radicalidad y en definitiva es lo que late bajo reformismo, revolución, ruptura o reforma, etcétera, en todos y cada uno de los contextos. Y efectivamente puede llegarse a un contexto donde no puedas elegir nada, y como no puedes elegir nada, pues elijas el menor de los males. Pero por lo menos en el plano discursivo no tienes por qué aceptar el discurso que ellos te plantean. Si usted me pregunta si hay que dejarla como está o reformarla, no me da la gana de contestar esa pregunta. Hay que hacer otra. ¿Por qué tengo que contestar a esa? Voy a contestar la que quiero contestar yo. Luego harán lo que sea si tienen la fuerza para hacerlo. El problema es que, en general, todos estos procesos de cambio, como España vive en un contexto, y el contexto es el que es, se han ido produciendo históricamente con una cierta previsibilidad. Es decir, lo que pasa en España suele ser lo que pasa en otros sitios más o menos parecidos. En el 31, en el 39, en el 70, ¿cuándo fue lo previsible? No, hablo de los últimos años, es decir, desde el contexto europeo actual que se conforma a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, lo que ha ido pasando aquí, con más o menos retraso, es lo que la propia desaparición del servicio militar obligatorio se encuadra en una tendencia a la que España llega cuando llega, pero que tiene que ver con la evolución de las democracias con economías de mercado, más o menos controladas por ciertas oligarquías que tienen una serie de intereses, y entonces a partir de ahí hay una determinada agenda reformista que permite aventurar por dónde pueden ir los tiros. Es decir, no era complicado pensar que en España tarde o temprano iba a desaparecer el servicio militar, igual que ha ido desapareciendo en el resto de países europeos. No es complicado aventurar que se va a extender el matrimonio homosexual, porque se va a penalizar el aborto. No, que se va a penalizar el aborto. Pero no se va a penalizar. Ah, bueno, se va a
penalizarlo a la O sea, no se va a penalizar los sustancialmente. sujetos podrán hacer algo con la historia, o son receptores pasivos de la historia, no pueden hacer nada. No, obviamente. No, Pero no, no, todos no van a pero lo que cambiar quiero el decir es contexto. que evaluar el contexto es importante para saber. Dado el contexto que tenemos, que es el español y no el hispanoamericano o el latinoamericano, quizás esa evaluación del contexto y de lo que es previsible que acabe pasando podría condicionar el coste previsible de esa postura. Es decir, a lo mejor esa postura acaba entregando las reformas constitucionales durante muchos años. Vamos a ver si nos aclaramos. El coste de que a mí me pregunten y diga una cosa u otra es cero. No, yo hablo Perdón, de no pero participar. aquí tu voto no va a decidir nada, porque va a ser uno entre 40 millones si es que te lo llegan a pedir. Entonces, si a ti te preguntan lo que quieres, que tú digas que no quieres ir al servicio militar no cuesta nada, no tiene ningún coste. Y si hay 40 millones que lo dicen, será una cosa y si no la hay, no la otra. Pero no vas a decir, claro, como la mayoría opina lo contrario, pues yo ya me voy a ir con la mayoría porque así de paso ya se acaba el problema. Aquí lo que te están preguntando es, ¿tú crees que hay que reformarla? O sea, no que el contexto lo permite. ¿Qué es lo que crees tú? Bueno, pues yo creo que no. Ahora, que luego me ponen una pistola aquí y me obligan a hacer una cosa, pues claro, de los males elegir el menor. Que me disparen, bueno, mejor en la cabeza que, en fin, en otras partes, lo que sea, bueno. Pero, de momento, no cuesta nada, no tiene ningún coste, y es un puro seguidismo del statu quo optar por una decisión. Ahora, que nos pidieran un juicio de bola de cristal, ¿usted qué cree que es lo más probable que va a pasar? Yo lo he repetido, la compañera me lo ha oído decir más veces. A mí me preguntan, ¿qué creo que es lo más probable? Que me equivoco en todo. Yo, lo más probable que creo que va a pasar, que va a haber un gobierno de salvación nacional del PSOE y el PP. Eso es lo que creo más probable. Pero ahora me preguntan, ¿usted qué desea? Ah, como creo que lo más probable es el gobierno de salvación nacional, digo, pues que haya un gobierno de salvación nacional. Así no llevo la contraria a la tendencia histórica. No, voy a decir que no quiero eso, y luego pasará lo que sea. ¿Qué es lo que creo lo segundo más probable? Bueno, que haya un goteo a la baja del PP y se termine en una alternancia melancólica entre el PSOE y el PP, en un ciclo donde cada vez con mayor deterioro y nos tiremos 15 años de alternancia. Eso es lo segundo que creo más probable. Pero no voy a predecir si me preguntan que quiero eso. Lo menos probable de todo, que la sociedad se organice, bueno, es lo que yo quiero y creo lo que se debe hacer. Por tanto, si me preguntan, digo eso, aunque no vaya con la tendencia o si vaya con la tendencia. No, pero el tema no es ese. El tema es que si participar en el gobierno